Durante muchos años, la obra de Charles Lebrun, titulada Everhard Havash y su familia, tuvo medidas diferentes a las originales que datan de 1660. Uno de sus dueños decidió doblar sus lienzos y fijarlos con tachuelas para reducir su tamaño sin tener que recortar la pintura. Desde hace 10 meses, el retrato fue sometido a un proceso de restauración muy complejo, dirigido por el pintor y curador Michael Gallagher. Lo primero que hicieron fue retirar cuidadosamente el barniz viejo con bastones de algodón y solvente. Ya limpio, el óleo se colocó boca abajo sobre una plataforma para quitarle grapas, tachuelas, tiras y cera que tenía, y poder alisarlo de forma minuciosa. El paso más difícil de la restauración fue aplicarle calor, humedad, presión y extensión. Este proceso era muy peligroso, pero lo lograron con éxito. Lo siguiente fue voltear la pintura con ayuda de un enorme rollo de cartón para colocarla de nuevo sobre el bastidor. Ahí le hicieron retoques y aplicaron barniz nuevo, relleno y wash. El toque final fue una segunda capa de barniz, que dejó la obra lista para colocarse en su nuevo marco, que tiene un diseño basado en otras obras de Lebrun. Ahora, esta obra del siglo XVII, referente de la pintura francesa, está expuesta en la galería principal del Met. Si quieren ver más sobre esta restauración, chequen la página que está ahora mismo apareciendo en sus pantallas. Y bienvenidos a Creadores, un programa dedicado a la innovación, el arte, la ciencia y el conocimiento, pero enfocado sobre todo a lo que pasa en la UNAM. Recuerden, si quieren comentar algo sobre este programa, los invitamos a hacerlo en Twitter simplemente agregando el hashtag Creadores1, el cuerpo del mensaje. Y vamos a las noticias. El gobierno de Dubái y la compañía china Winsung van a construir el primer edificio con tecnología de impresión 3D. El material que van a usar está compuesto de hormigón, yeso reforzado con fibra de vidrio y plástico. La impresora que van a utilizar mide 9 metros de alto y con ella van a fabricar los muros, muebles y detalles de la construcción, que en total va a medir 185 metros cuadrados. Este proyecto es la primera iniciativa del Museo del Futuro, inaugurado a inicios de este año en los Emiratos Árabes Unidos. En Alemania, la UNESCO presentó hoy la Coalición Mundial Unidos por el Patrimonio. Este es un acuerdo para reforzar la protección de patrimonio cultural. Esta alianza incluye la participación de policías, aduanas, museos, gobiernos, organizaciones humanitarias y de seguridad, sociedad civil y medios de comunicación. Lo que buscan es responder a los actos criminales ocurridos sobre todo en Medio Oriente por grupos de extremistas islámicos. La Organización Mundial de la Salud declaró a Cuba como el primer país en erradicar la transmisión del VIH durante el embarazo o el parto. En Washington, la OMS entregó a Cuba la primera certificación de este tipo. Además, Cuba también erradicó la transmisión de sífilis congénita. La directora de la OMS reconoció que esto significa uno de los mayores logros posibles en el campo de la salud. Un grupo de investigadores del Centro de Nanociencia Médica de Suecia y el Instituto Karolinska, desarrollaron una neurona artificial que imita el funcionamiento de las células del sistema nervioso. La neurona está hecha de polímeros conductores y esto le permite traducir señales eléctricas en señales químicas, como lo hacen las de origen biológico. En un futuro, con este desarrollo se podrían reparar células dañadas y diseñar tratamientos para atender desórdenes neurológicos. Recientemente, algunas investigaciones señalan que la transfusión de sangre joven a una persona mayor puede retrasar el proceso de envejecimiento. Pero ¿qué tan cierto es esto? Hay un método científico que usa esta técnica en animales para comprobarlo. Vamos a conocerlo en la nota que preparamos con información de Darinka Rodríguez. En el Instituto Nacional de Cancerología realizan pruebas en ratones para demostrar que transferir sangre joven a un adulto sí tiene un efecto que retrasa el envejecimiento bajo pruebas de parabiosis. La parabiosis no es otra cosa más que el utilizar sangre de un animal joven para transfundir a un animal viejo. Y sí se han visto en algunos estudios experimentales únicamente a nivel de modelos animales, a nivel de ratones de laboratorio, que efectivamente si se une la circulación de un ratón joven puede ayudar a un ratón viejo a reparar alteraciones musculares o neurológicas propias del envejecimiento. No forzosamente, no obligadamente, lo que es bueno para un animal resultará bueno para un humano desde el punto de vista médico, porque también la propia sangre envejece.
Actualmente, el único procedimiento sanguíneo que puede ayudar a regenerar tejidos es un trasplante de células madre o la transfusión de sangre fraccionada. La transfusión sanguínea y los trasplantes de células madre no son buenos para todo. Tiene sus indicaciones médicas. Aquí las utilizamos unas y otras de manera regular, pero lo hacemos para tratamientos de cáncer, por ejemplo. Hoy en día el 100% de la sangre que transfundimos aquí en el instituto se fracciona. No utilizamos sangre total. Se dona la sangre total, pero en esta área que está a mis espaldas, la sangre se separa en glóbulos rojos, en plaquetas, en plasma, ¿sí? Y son los componentes que utilizamos para nuestros pacientes. Las pruebas continúan en ratones. Es posible que por otros factores no propios de la célula, pero que también puedan circular en la sangre, elementos químicos, por ejemplo, sí puedan contribuir a reparar ciertos procesos de envejecimiento en algunas células o en algunos tejidos. Pero no lo podemos tomar tampoco como un elixir de la juventud a las transfusiones de sangre. Algunos de los materiales que se inventan en la UNAM tienen aplicaciones novedosas en diversas disciplinas. Vamos a conocer un par de ellos de la FES Cuautitlán. En la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán estudian dos sustancias con muchas aplicaciones, principalmente en la medicina, la quitina y el quitosán. La quitina es un polisacárido muy parecido a la celulosa y se encuentra prácticamente en todos los artrópodos. El quitosán es un derivado de la quitina, porque la quitina no es soluble prácticamente en nada y el quitosán, al hacer una derivación, pues se vuelve soluble y entonces podemos hacer muchas aplicaciones. Para obtener quitina, que posteriormente transforman en quitosán, los investigadores patentaron un método que aprovecha basura marina, los caparazones de crustáceos. En donde obtenemos el quitosán más puro para usos médicos y ahora nosotros estamos trabajando en obtenerla a partir de insectos. El quitosán puede tomar la forma que sea necesaria para sus distintas aplicaciones. Como plásticos, como tubos, como termogeles, hacemos esferas que capturan metales, hacemos nanopartículas con este material. En medicina, estos desarrollos han ayudado a que pacientes con pie diabético y quemaduras puedan regenerar la piel. Desarrollamos una película que semejara a la piel y la empezamos a aplicar desde el 2003 en quemados. Pero después esto nos llevó a la aplicación de esto, pero en forma de gel para úlceras de diferentes etiologías. O nosotros estamos también trabajando esto que parece un hueso descalcificado en la regeneración de hueso. También se hicieron algunos estudios con este tipo de películas para regeneración de nervio. Esta investigación con quitosán sigue generando aplicaciones, ahora en la agricultura. Nosotros al ponérselos a las semillas desencadenan mecanismos de defensa muy importantes que lo convierten al quitosán en un bioinsecticida. Este año se cumple el 40 aniversario de las Facultades de Estudios Superiores de la UNAM. Una de ellas es la FES Cuautitlán. Y para platicar de su historia y actualidad nos acompaña en el estudio el doctor José Francisco Montiel, secretario general de la FES. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. ¿Por qué no empezamos que nos cuente un poco cuándo y por qué nacen las FES antes la clase? Bueno, básicamente para esta charla me dediqué a leer un trabajo muy interesante, memorias que acaba de emitir el doctor Guillermo Soberón, ex rector de la universidad y a quien le tocó ejecutar ese interesante proyecto, y también trabajos del periodista ya fallecido Miguel Ángel Granados Chapa. Eso nos permitió ubicar que el contexto del país, saliendo de conflictos un poco difíciles, llevaron al país a una necesidad de una reforma educativa similar a la que se está realizando actualmente, y en ese momento prácticamente se pensó en la descentralización de los campus universitarios. No era México el único que estaba dentro de esas cuestiones. Estados Unidos con la Universidad de California, la Sorbona en París, Francia, también lo realizaba,
Y a partir de ahí también, años antes, se había constituido el Colegio de Ciencias y Humanidades y en el año del 74 egresaba la primera generación. Entonces había necesidad de establecer nuevos centros educativos fuera del campus universitario. En ese sentido, pues primer rector Pablo González Casanova presenta el proyecto con la idea de crear escuelas fuera del campus que llevarían el nombre de Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales. Con el doctor Soberón, en enero del 73 toma posesión, continúa el proyecto, hace gestiones con el gobierno que en aquel entonces encabezaba el licenciado Luis Echeverría Álvarez, y prácticamente le ofrecen empezar a construir en los terrenos que había disponibles en Cuautitlán Izcalli. De esa manera nace en el año de 1974, el 22 de abril, la primera Escuela Nacional de Estudios Superiores Profesionales, que es Cuautitlán. Al año siguiente, el 17 de marzo, surgen dos más en Acatlán y en Iztacala, y al año siguiente, en 1976, ocurre lo mismo con las de Aragón y Zaragoza. Ahora, ¿en qué momento deja de ser ENEP y empieza a ser FES? ¿Y por qué un poco? Bueno, obviamente cuando maduran estas entidades multidisciplinarias, adquieren identidad propia y crecen hacia no solo los estudios de licenciatura, sino también a los estudios de posgrado, es que se ofrece el nivel de doctorado en las escuelas nacionales en ese entonces, y prácticamente eso les permite acceder al rango de facultad. Nuevamente, la primera de ellas es la facultad ya en ese entonces de Estudios Superiores de Cuautitlán, al ofrecer el doctorado en microbiología en el año de 1980. En el 91 prácticamente le sigue ahora ya la FES Zaragoza. Prácticamente en el 2001 lo retoma también la FES Iztacala, después Acatlán en el 2004 y ya cierra FES Aragón en el 2005. Wow. ¿Cuáles han sido las principales aportaciones de sus posgrados? Pues en el sentido, yo considero que aparte de los posgrados es el modelo propio que tienen estas entidades, que también dentro de la universidad las conocemos como las entidades multidisciplinarias. Ahí se manejan dos modelos que no tiene el campus central, que es el modelo de la multidisciplina, el tener varias áreas del conocimiento en una misma dependencia, pero no solo el tenerlas conjuntamente desde el punto de vista cualitativo, sino que interaccionaran en proyectos académicos y proyectos de investigación, que es lo que se conoce como la interdisciplina. Y eso, al trascender al posgrado, ha sido de gran riqueza. Nosotros tenemos nuevos posgrados en Cuautitlán, en donde hay estudiantes de carreras muy variadas. Oiga, ¿y hay algún tipo de competencia con Ciudad Universitaria? Yo me acuerdo, por ejemplo, en la época en la que yo y mis compañeros hicimos nuestros exámenes de admisión, a varios les tocó alguna FES y prefirieron tomar el examen otra vez que quedarse en CEU. No sé si por distancia o si hay realmente algún tipo de rivalidad y si sí de qué depende. En un inicio fue un auténtico problema. Precisamente el estudiante no estaba preparado y de la parte de la lejanía, el campus nuestro es el más alejado de la zona norte, y prácticamente el alumno, pues ante el gran atractivo de Ciudad Universitaria, pues se sentía un poco triste, un poco defraudado ante estas cuestiones. Fue un poco complicado para todas las entidades lograr la propia identidad de los estudiantes. Hoy en día eso se ha superado totalmente. Ellos saben que las multidisciplinarias son UNAM. Realmente no somos ninguna competencia de Ciudad Universitaria, somos un complemento, un modelo educativo que le ha aportado frescura a la universidad y que además le era necesaria. De todos los estudiantes que conforman la UNAM, ¿qué porcentaje están en las FES? Pues básicamente en promedio un 40-45% está en las multidisciplinarias, de un 55 o 60 que está en Ciudad Universitaria del nivel de licenciatura. Ahora, pues muchas gracias por venir y enhorabuena por el trabajo que están realizando y que siga adelante. No, claro que no, con mucho gusto. Muchísimas gracias por estar en Creadores. Claro, hasta luego. Y tenemos más para ustedes en el programa. Les contamos que la BBC hizo un recuento de algunas especies de animales y vegetales que se caracterizan por su longevidad. En Creadores retomamos algunos de ellos, y estos son el molusco Ming, por ejemplo, que tiene el registro como el animal solitario más viejo que se haya descubierto. Esta almeja oceánica tenía 507 años cuando un grupo de biólogos la sacó de las aguas de las costas de Islandia. Esto fue en 2006 y desafortunadamente murió.
Casi todas las medusas pueden retroceder en su desarrollo, pero al convertirse en adultas pierden esa capacidad. En el caso de la medusa inmortal, esto no sucede. Incluso un adulto maduro puede volver a ser pólipo. Esto es como si una mariposa pudiera volver a ser un gusano. El pino longevo es un árbol norteamericano que comenzó a crecer hace 5,000 años, es decir, al mismo tiempo que se fundó la ciudad de Troya. Estos árboles resisten rayos, nevadas y la quebradura de sus ramas, pero a diferencia de otros, esto no les afecta. Un estudio mostró que después de tanto tiempo, el polen y las semillas de estos pinos no presentan diferencias genéticas con los más jóvenes y su tejido vascular funciona prácticamente igual. La langosta americana tiene una impresionante capacidad para regenerarse incluso en edad avanzada. Algunas pueden vivir hasta 140 años. Esto se debe a que durante la división celular, los telómeros, en vez de hacerse cortos, se alargan gracias a la enzima conocida como telomerasa. Esta se encuentra en todos sus órganos y es lo que las ayuda a mantenerse jóvenes. Y ya que hablamos de genética, les platicamos que el investigador Pablo Meyer publicó recientemente el libro Genómica, el acertijo de lo humano. Ahí aborda desde varios puntos de vista esta rama de la ciencia. Bernardo Zabaleta platicó con él sobre su publicación y esto fue lo que le dijo. La gente sabe qué es la genética, le queda muy claro. Lo ve todos los días cuando tienen hijos o cuando ven a sus abuelos. Pero la gente creo que en general ha oído de genómica y de genomas, pero no sabe qué es realmente. La genómica es, si quieres, en lugar de estudiar las consecuencias que puede tener un gen en un rasgo, es entender que no es un gen, sino que son decenas o centenas o miles de genes las que pueden interactuar y tener una consecuencia sobre un rasgo, ¿no? En su libro Genómica, el acertijo de lo humano, Pablo Meyer vincula el desarrollo de la genómica a otras ramas de la tecnología. La idea es intentar explicar esa evolución que ha habido y que tiene que ver con una especie de revolución tecnológica molecular, pero también informática de alguna manera, ¿no? O sea, la secuenciación del genoma viene junto con la democratización de las computadoras, con la disminución de las computadoras. Los avances en la investigación genómica pueden tener consecuencias en las decisiones que tomamos sobre nuestra salud. En el libro, esto se aborda desde dos perspectivas. Zizek dice que si a él le dicen que una mutación le va a decir que en 10 años se va a morir, él prefiere que no le digan y que en 10 años vengan y lo maten. Watson dice, a mí denme toda la información excepto de estas 3 enfermedades, porque realmente no quiero saber, Alzheimer, tal y tal. Esas son las que considero más terribles y no quiero saber nada de ellas. Según Meyer, la secuenciación genómica masiva puede tener implicaciones en empresas como aseguradoras, que podrían negar el servicio al saber que alguien está predispuesto a una enfermedad crónica. Además, puede haber problemas en la privacidad. Tu nombre lo puedes cambiar, tu identidad lo puedes cambiar. La fecha de nacimiento, bueno, te puedes inventar otra. Tu genoma, hasta ahora, es lo que, si quieres, es lo que es, te reduce numéricamente en más detalle, ¿no? Si hay un leak de datos de tu genoma, por ahora no lo puedes cambiar. Tenemos más sobre ciencia. Los carotenoides son pigmentos naturales que se obtienen de diversos alimentos y son apreciados por su efecto antioxidante. En la Universidad Iberoamericana lograron extraer una variante de estos compuestos a partir de desechos orgánicos. Vamos a conocer cómo lo hicieron en la siguiente nota. Un alumno de preparatoria de la Universidad Iberoamericana logró extraer astaxantina de residuos de agave. Utilizó un proceso termoquímico para extraer este compuesto carotenoide, que tiene propiedades antioxidantes y anticancerígenas. Es básicamente un proceso fermentativo. En este proceso lo que se busca es agarrar residuos lignocelulósicos de la planta del agave, que desecha la industria tequilera diario, son más de 120,000 toneladas. Con ayuda del laboratorio de bioingeniería, Alexis logró concentraciones de 3.11 miligramos por litro de glucosa obtenido del agave. Ahora busca que esta concentración sea mayor.
Lo que hay que hacer es optimizarlo. Actualmente se reportan resultados muchísimo mayores, pero ¿qué tenemos en ventaja en comparación con esto? Es que estos fueron totalmente artificiales, ¿no? Se le pone la levadura como para que crezca con todo lo óptimo y no se aprovecha ningún residuo. Entonces, lo que se busca aquí es primero optimizar el medio de cultivo, lo cual lleva mucho tiempo, y a grandes rasgos también ver la forma de romper la célula de la manera más eficaz posible. La astaxantina alcanza precios internacionales de $500 por kilogramo. Protege de los efectos cancerígenos de la luz solar y se le encuentra en el salmón, los langostinos y los flamencos. Este es el primer proceso que obtiene este compuesto de desechos. Al final se pueden usar cualquier tipo de residuos lignocelulósicos, pero los de agave son atractivos y son sobre todo muchos, ¿no? Se desperdician de una manera increíble, ¿no? La investigación forma parte del proyecto de biorefinería orgánica de la institución, que busca aprovechar residuos orgánicos para producir compuestos químicos y biocombustibles. Este proyecto podría representar no solo un ahorro, sino una nueva industria a partir de los desechos del agave, pero en beneficio de la salud. Y vamos a temas de arte. El pintor Guillermo Scully dejó una importante obra que nunca había sido reunida. Ahora en la Ciudad de México hay una exposición retrospectiva de su trabajo. Fuimos a verla y preparamos esta nota. En el Museo de la Ciudad de México se montó Arrabales de Vida, exposición en honor al pintor mexicano Guillermo Scully a 4 años de su muerte. No había habido nunca una trayectoria de una vida que era una vida de pintura, de dibujo. Guillermo sobre todo era un grandísimo dibujante, y también de una forma de vivir la Ciudad de México, como una casa. La exposición incluye 60 piezas entre cuadros, dibujos y bocetos. Las técnicas favoritas del artista eran las de secado rápido. Le permitía tener un resultado visible del cual él se sentía satisfecho si no rompía la hoja, ¿sí? Porque era un pintor que pintaba constantemente y jamás fue capaz de guardar obra para una gran exposición o para algo que implicara tiempo. Guillermo vivía al día de una manera exagerada. Además, se presentan objetos personales que Elena Scully, curadora de la exposición e hija del artista, recopiló. Los elementos que le remiten al recuerdo de cuando en la infancia pintaba con el padre. Entonces ha guardado sus plumillas. Guillermo era zurdo y cada vez que viajábamos en Europa mi hija le compraba plumillas para zurdo, como esta y esta, que fueron regalos de una niña de 7 años a su padre, ¿no? Se pueden ver algunos de los temas favoritos de Scully, como el jazz o el baile. Hay también muchos personajes en la soledad de la natación o de los cañaverales. Son personajes por lo general femeninos y representan, creo yo, eso a él nunca lo dijo, pero creo yo, su deseo de introspección que solo alcanzaba en la noche y cuando estaba solo. Todo lo demás es la parte del placer de la vida, esta especie de afán lúdico y afán musical que él también vivía mucho. Arrabales de una vida está en el Museo de la Ciudad de México hasta el 12 de julio. Si quieren ir, la entrada cuesta 28 pesos. Y vamos al anecdotario secreto. Hoy es sobre el día en que se registró el evento de Tunguska en Siberia. La Rusia zarista se encontraba sumida en amenazas revolucionarias y los grupos rebeldes se multiplicaban. Cuando el 30 de junio de 1908, un bólido de 80 metros de diámetro estalló en la helada Siberia, produciendo un gran incendio en un área de 215 hectáreas, rompiendo vidrios y lanzando a la gente por los aires. Durante los días siguientes, las noches eran tan brillantes en muchas partes de Rusia que alcanzaban incluso la frontera con Europa. Aunque el gobierno ruso se apresuró a decir que era una advertencia divina para detener las acciones de los revolucionarios, en realidad nadie sabía lo que había pasado. Durante mucho tiempo se dieron muchas interpretaciones. La más aceptada supone que se debió a la colisión en la atmósfera del cometa Encke, compuesto de hielo y polvo, que se volatilizó antes de tocar el suelo. En 2007, científicos italianos informaron que el cometa dejó un cráter de unos 50 metros de profundidad y 450 de diámetro, que dio origen al lago Checo, ubicado a 5 kilómetros del epicentro de la explosión.
Y antes de hacer un corte, les contamos que esta noche va a ocurrir un evento astronómico que se ve pocas veces. Venus y Júpiter se van a alinear con la Tierra y esto se va a poder ver mejor entre las 7:45 y las 8:15 de la noche. La Sociedad de Astronomía del Caribe explicó que en realidad es la Tierra la que se va a alinear con estos dos planetas debido a la velocidad con la que orbita el Sol. Esta conjunción planetaria podrá verse esta noche y la de mañana. Y con eso vamos a ir a un corte. No se vayan, regresamos con más aquí en Creadores. Suave, firme. Mantiene la forma siempre. Alta tecnología de nueva generación. Despierta en una nueva era. Microtech. La suave firmez es de Silly. Iones de plata en un shampoo control caspa. Con más de 20 años de experiencia, Triatop los unió al Zinc Pro de su formulación. Como magneto se lleva las partículas de caspa. Control intensivo hasta 100%. Más limpio, más fuerte, sin rastros de caspa. Triatop Combate Intensivo. El primer shampoo control caspa. High Pro. En la Cámara de Diputados, legislamos para garantizar la pensión universal a los adultos mayores. Ahora, todas las personas de más de 65 años contarán con un apoyo mensual para una vida más digna y plena. Cámara de Diputados, 62ª legislatura. Guillermo Ochoa, Jill Begovich y un equipo de comunicadores te informan sobre todo lo que necesitas saber. En Nuevo León, autoridades buscan al chofer de un tráiler señalado como presunto responsable de un accidente en la carretera nacional. Política, economía, deportes y clima. En una hora, lunes a viernes, 8 de la noche. Foro TV. Un encuentro genial con los personajes que están detrás del momento creativo que vive México. Mesas Momento 01, presentados por Arca, 30 de junio al 2 de julio, Taxe DMX, encuentros geniales, Auditorio Nacional, Lunario, Campo Marte. No te quedes fuera, los boletos se acaban, compra ya al 53259000. En Hero Zero, las personas normales muestran sus verdaderos superpoderes. Entrena, cumple misiones, gana dinero y mejora tu equipamiento. Juega con otros héroes alrededor del mundo. Hero Zero. Juega ya en playcimo.com. No se pueden perder el programa de mañana. Creadores va a estar desde Taxe DMX. Vamos a participar en algunas actividades y tendremos un resumen con lo mejor que haya pasado. Además vamos a estar ahí físicamente, así que si son asistentes de TAC, los invitamos a que se den una vuelta al set de Creadores Universitarios y nos pasen a saludar. Sí, vamos a estar cubriendo todas las actividades y además nosotros vamos a tener una actividad sorpresa que va a ser, bueno, no es sorpresa, les podemos decir, es un taller de televisión. Va a estar muy divertido y ahí nos pueden pasar a visitar y a decir todo lo que quieran. Sí. Y antes de irnos, les contamos que a las 8 de la noche la escritora mexicana Elena Poniatowska va a presentar su novela más reciente a través de una aplicación móvil. Ella va a leer fragmentos de su obra por medio de Periscope, que como les hemos dicho, sirve para transmitir contenidos en vivo. El nombre de la novela no se ha dado a conocer y es precisamente algo que se va a decir en esta presentación. Estén pendientes de nuestras redes sociales porque ahí les vamos a decir en qué cuenta pueden seguir esta transmisión. Y con eso nos despedimos. Hoy terminamos, pero mañana estaremos de vuelta. No olviden mandarnos sus comentarios y sugerencias en Twitter con el hashtag CreadoresUp. Estén muy bien, nos vemos mañana con más información de la UNAM y lo mejor de la ciencia, la cultura, el arte y el conocimiento. Muy buenas noches. Adiós. Hasta mañana. Hoy en la agenda pública en los libros, un logro histórico en tema de derechos civiles se llevó a cabo durante junio en México y Estados Unidos. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación representó un avance decisivo para la comunidad homosexual en busca del matrimonio igualitario tras casi una década de lucha legal en México, con el fallo que declara inconstitucionales las leyes de los estados que definen al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer por considerarlo discriminatorio.
Y en Estados Unidos se legalizó el matrimonio del mismo sexo a lo largo de todo el país, motivo que llevó a Barack Obama y a la presidenciable Hillary Clinton a publicar mensajes de celebración en Twitter. Además, en los últimos días de mayo, se publicó el libro The Politics of Gay Marriage in Latin America de Jordi Diez, en el que compara las legislaciones en Argentina, Chile y México. De estos y otros temas hablaremos hoy en la Agenda Pública de los Libros, el programa para discutir las publicaciones y los procesos de comunicación.